Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son los métodos. Es decir, vamos a ver cómo cuando nosotros ya construimos el apartado que incluye nuestro diseño de investigación, lo explicamos y también explicamos los diferentes instrumentos y mecanismos que utilizamos eh, para poder, eh, para poder poner a prueba nuestras variables u observar nuestras variables. Vamos a incluirlo dentro de un apartado que en inglés se llama methods y que en español puede contener cierta confusión. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de métodos, ustedes regularmente han aprendido que en metodología métodos son métodos cuantitativos, métodos cualitativos y métodos mixtos. Bien, esto también es cierto. Sin embargo, cuando hablamos de métodos en una investigación, sobre todo cuando los expresamos en un artículo científico, es muy importante determinar que los métodos incluyen varias cosas. No hablamos solo de si es un método cualitativo o cuantitativo. De hecho, la manera correcta de identificarlo sería que nuestro diseño de investigación es cuantitativo, cualitativo, mixto, por ejemplo. Pero bueno, es una cuestión de traducción, es una cuestión de falta de un consenso, pero tampoco está mal. Comúnmente también pueden verlo como método cuantitativo y cualitativo, pero ya a un nivel un poco más avanzado van a tener que identificar que el diseño es cuantitativo y o cualitativo o mixto. La manera en que ustedes van a estructurar dentro de su proyecto, más bien ya dentro de lo que van a expresar como su investigación, va a ir incluido en un apartado que se llama métodos. ¿Ok? Este es un ejemplo de ello. Si se fijan, aquí tenemos un artículo donde viene la introducción y aquí hay un apartado que se llama métodos. ¿Ok? O methods. Dentro de este apartado de métodos vamos a encontrar el tipo de diseño de estudio. Vamos a explicar quiénes fueron los participantes. Vamos a mostrar o vamos a explicar cuáles fueron los instrumentos y las herramientas y cuáles fueron los procedimientos. Aquí ya están explicando, por ejemplo, que es una intervención de videojuego. En realidad ya están hablando del procedimiento. Ustedes esto bien lo podrían poner acá en este apartado. Y también verán que están hablando de las medidas. Aquí pueden ser medidas o pueden ser instrumentos. Está bien dicho de las dos maneras o podemos hablar de las dos formas. Regularmente lo van a ver después de los participantes. Van a encontrar los procedimientos. Y dentro de estos procedimientos pues ya pueden explicar que una de sus herramientas pues fue o cómo fue la intervención de videojuego. Sin embargo aquí el paper se los permite. Y después de eso ya van a poder, incluso esto es dependiendo de la naturaleza de su investigación, explicar cómo se hizo el análisis estadístico o el análisis cualitativo. Digamos, a lo mejor si es cualitativo es un análisis topológico, etc. Entonces aquí lo van a explicar y posterior a eso viene el apartado de lo que son los resultados, que lo veremos posteriormente. ¿Ok? Muy bien, para empezar dentro del apartado de métodos vamos a encontrar o vamos a tener que explicar cuál es el estudio o el diseño de estudio, que es algo que ya hemos estado viendo anteriormente, que va totalmente relacionado con esto que nosotros ya vimos en el AppArch One. Nosotros desde el AppArch nos hemos identificado que nuestro estudio puede ser cuantitativo, cualitativo, mixto y puede incluir diferentes tipos de investigación. Hay unas reglas generales para reportar los estudios cuantitativos y dentro de los estudios pues vamos a tener las particularidades en cada uno de ellos, que son los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Dentro de los experimentales vamos a considerar estos y los vamos a poner con este nombre, donde están los diseños experimentales, que ya lo hemos visto, donde están diseños experimentales con asignación aleatorizada o aleatoria, sin aleatorización, ensayos clínicos, y dentro de los no experimentales pues podemos observar los trabajos donde no hay una manipulación experimental, y aquí comúnmente vamos a encontrar algunos diseños transversales
o transversales correlacionales, transversales correlaciones causales, etc. ¿Okay? Entonces, también tenemos diseños especiales, diseños de N of 1 y diseños de replicación, que son estudios donde hacemos una réplica o replicamos exactamente lo de otros estudios para ver si funciona en nuestra población de la manera que lo queremos hacer. Y también recuerden que hay métodos analíticos, en donde encontraremos modelos de ecuaciones estructurales, donde podríamos hacer algunos diseños o análisis factoriales, análisis confirmatorios y lo que se deriva de ellos, así como estadística bayesiana, y algunos metaanálisis donde se encuentran pues los metaanálisis cuantitativos. Y también aquí, si bien no son metaanálisis, pero sí es un paso previo, podemos encontrar las revisiones sistemáticas. Entonces, cuando hablamos del diseño, nosotros tenemos que explicar esto. ¿Ok? ¿Qué tipo de diseño es el que estamos aplicando? Ahora bien, de manera general, si se fijan, aquí ya no lo dice APA cómo debemos estructurar en un artículo de acuerdo a las reglas de APA o cómo debemos reportar las características de nuestro método. Aquí, por ejemplo, vienen los criterios de inclusión y exclusión, que son parte de la muestra o de los participantes. ¿Ok? Esto regularmente se pone participantes y ahí se explica los criterios de inclusión y exclusión. Es muy importante que dentro de su muestra ustedes expliquen claramente cuáles son algunos demográficos básicos, como son la edad, el sexo. En México no es tan común, pero también la etnicidad, datos socioeconómicos, siempre y cuando pues obviamente todo esto tenga importancia dentro de su investigación. Pero lo que sí o sí es edad, sexo, es como de cajón que sí lo van a tener que poner. Y obviamente el nivel de estudios también puede ser algo importante. ¿Ok? En el caso de experimentos con animales, bueno, pues hay sus particularidades que provienen de lo que viene siendo las task forces. Que si no mal recuerdo, hay las canadienses y también por ahí las americanas, las estadounidenses. Entonces tenemos también, cuando ustedes empiezan a escribir cuáles son sus participantes después de los demográficos, ¿se acuerdan? Acá estamos viendo el estudio, ya lo mencionamos. Si se fijan, aquí dice que es una replicación, como lo vimos, de una intervención de videojuego jugado por adolescentes. Ahora bien, cuando hablamos de los participantes, si se fijan, ellos explican, ¿no?, que son adolescentes que hablan inglés, que están entre las edades de 11 a 14 años y que fueron reclutados de una comunidad de After School Program, o no sé cómo se llamaría, la traducción sería como programas extraescolares, ¿no? Y aquí vienen, si se fijan, los criterios de inclusión. Se incluyeron participantes de programas regulares que estén familiarizados con videojuegos, ¿no? También aquí mencionan que firmaron el consentimiento informado, y en este caso los padres. Y pues bueno, aquí si se fijan nos está dando un dato específico. Aquí faltaría, sería recomendable que aquí pusiéramos cuál fue la media de edad, el porcentaje de hombres y de mujeres. ¿Ok? Muy bien. Otro dato, otro punto muy importante es, como ven aquí, describir, si bien no tienen que poner el título, ¿no?, del muestreo, lo pueden describir ahí. Describen los procedimientos para seleccionar los participantes, incluyendo pues obviamente el método de muestreo. Aquí tendrán que especificar si fue un muestreo estratificado, fue un muestreo por cuotas, fue un muestreo estadístico en base al tamaño del efecto y del poder estadístico. Aquí lo tendrán que explicar también. ¿Ok? También obviamente, como lo vimos en el ejemplo, pues de dónde se recolectaron los datos, la muestra, si se dio algún tipo de pago o beneficio, y obviamente todo lo que se tuvo que obtener, por ejemplo, lo que les decía yo del consentimiento informado, de los permisos, etcétera. De manera más fina,
lo que yo les explicaba cuando hablábamos del poder estadístico y del tamaño de la muestra, pues bueno, lo ideal es que parta de una selección a priori del tamaño de la muestra, que regularmente, como por teoría, se respeta la D de Cohen, que es de 0.80 en la potencia estadística, y se trata de que el tamaño del efecto obviamente sea un número más bajo para que sea mucho más fuerte. Es decir, si tenemos un nivel estadístico de 0.2, entonces aquí tendríamos como mucho más certeza de que lo que estamos explicando está relacionado con el fenómeno. Pero pues obviamente que mientras más pequeño es el poder estadístico que estamos considerando, pues más población necesitaremos. Yo les he repetido indefinidamente, más bien repetidamente, que hay que cuidar mucho, sobre todo ver cuál es la cantidad de población o tamaño del efecto que se ha utilizado en los estudios que son muy similares al nuestro, y con eso va a ser muy bueno, porque a lo mejor se encuentran con que necesitan menos población o más población, no lo sé, pero que la evidencia que se va generando es en esa cantidad de muestras, porque eso puede reflejar la dificultad o facilidad para obtener esa muestra. Ahora, bueno, esto por ahora lo vamos a ir como viendo muy general. Entonces, bueno, los covariates ustedes ahorita no lo van a utilizar. La colección de datos, obviamente eso ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Aquí lo meten dentro de los métodos, y que sí es. Pero ahorita, hablando de la muestra, entonces tendremos que tener esa explicación muy clara. Regresando al ejemplo, fíjense, aquí este ejemplo habla de una intervención con un videojuego para productos de tabaco, para prevenir el uso de productos de tabaco en adolescentes. Entonces acá lo que tenemos que ver es primero cuál es el objetivo. Es un estudio piloto que evalúa los efectos a corto plazo de un videojuego interactivo. Muy bien, entonces si se fijan, en base a eso, pues las personas empiezan, ellos ya empiezan a expresar sus procedimientos. Bien, podría aquí haber un título o subtítulo, un apartado de procedimientos. Entonces ya te explican cuál es la intervención, explican en qué consistió, en qué consiste, que es un videojuego basado para tablet y que dura unas 4 horas, ¿no? Y ya te empieza a hacer esta explicación. Y posteriormente te explica cuáles son los instrumentos, que en su caso regularmente van a ser como los cuestionarios, que aplican pre, post, ¿no? Entonces, como una manera como un poco más ordenada de escribirlo sería como empezar a describir su procedimiento en base, digamos que tienen un diseño experimental, cuasi experimental, en pretest, intervención y posttest, en esa medida. O sea, qué hicieron antes, qué hicieron en la intervención y qué hicieron después. Eso les puede ayudar mucho. En dado caso que no sea eso, que sea un análisis transversal donde aplicaban cuestionarios, encuestas, etcétera, lo que pueden hacer, pues entonces es como también ir explicando cómo fue la aplicación en sus procedimientos, como muy detallada, y poner los instrumentos que hicieron. Aquí es muy importante que cuando expliquen las medidas o instrumentos, obviamente tendrán que decir qué cuestionarios, escalas utilizaron, y obviamente los autores, de dónde surge. Tienen que explicar de cuántas preguntas es, y poner de cómo se responde. Por ejemplo, aquí, o sea, puede ser de un cuestionario de 10 ítems que se responden en escalas del 1 al 5, escalas de Likert, etc. ¿Okay? Y explican cómo cada uno de los cuestionarios se contesta, para que se tenga claridad de esto. Esto va a ser muy importante a la hora de los resultados. Aquí ellos ya vinieron explicando el procedimiento, pero en su caso estaría bien que explicaran todo el procedimiento de un jalón. Y pues ya dice que se entrenó a este staff para seguir el protocolo de reclutamiento, medidas, etc. ¿Okay? Ponen aquí como un autor para soportar en base con qué autor se hizo este procedimiento, que no lo inventaron, ¿no? Ellos describen, ustedes pueden hacerlo. No siempre se hace, puede ser que se explique el análisis estadístico, que también es válido, o cuando hacen sus resultados mencionen cómo el análisis estadístico, se aplicó una TED Student para ver diferencias entre grupos,
y entonces los resultados fueron estos. Esto también es válido, o bien si considera necesario hacer una explicación más detallada de su análisis estadístico, pues lo van a poner aquí. Y ya posterior a esto, pues ya vienen los resultados, pero los resultados es un tema que veremos posteriormente. Espero que les sirva esta explicación y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye.